Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era un mensaje de Lucy, mi hija. Gracias por el dinero, mamá. Ahora Richard y yo podremos vivir la vida de nuestros sueños. No nos busques. Mi corazón se detuvo por un segundo. Luego empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Corrí a la habitación de invitados, donde había dejado la bolsa negra con los 15 millones de dólares. El cofre estaba abierto, vacío. Lucy y Richard habían desaparecido de madrugada, llevándose lo que creían que era toda mi fortuna. Me senté al borde de la cama, sosteniendo el teléfono con las manos temblorosas. Leí el mensaje otra vez, 1, 2, 3 veces. Las palabras me apuñalaban el alma como dagas afiladas. No nos busques, como si yo fuera una extraña. Como si no fuera la mujer que la había criado sola durante 22 años después de que su padre nos abandonara. Como si no fuera yo quien trabajó turnos dobles en el hospital para pagar la universidad privada que tanto deseaba. La habitación giraba a mi alrededor. El olor del ambientador de lavanda que Lucy había puesto la noche anterior. Ahora me revolvía el estómago. Todo seguía exactamente igual. El cubrecama rosa pálido que había comprado para cuando ella viniera de visita. Las cortinas de encaje que yo misma había cosido pensando en su comodidad. Las fotos familiares sobre la mesita de noche, mostrándonos juntas en sus graduaciones, sus cumpleaños, nuestros viajes. Tomé una de esas fotografías. Era del día de su boda, hace 3 años. Yo estaba junto a ella, radiante con mi vestido dorado, tomándola de la mano, mientras Richard la miraba con esos ojos. Ojos que ahora se estaban llenos de ambición, no de amor. Había gastado mis ahorros en esa boda, $30,000, para que tuviera el día perfecto con el que siempre había soñado. La iglesia llena de flores blancas, el vestido de novia importado de París, la recepción en el hotel más elegante de la ciudad. Mamá, eres la mejor del mundo, me susurró al oído ese día. No sé qué haríamos Richard y yo sin ti. Sus palabras sonaban tan sinceras, tan llenas de gratitud genuina. Ahora lo entendía. Incluso entonces, ya planeaban cómo sacarme todo lo posible. Cada abrazo, cada te quiero, mamá, cada visita de domingo había sido calculada, medida, diseñada para mantenerme dando y dando hasta quedarme vacía. Mis dedos recorrieron el vidrio de la fotografía, deteniéndose en mi propia sonrisa. 68 años de vida, 45 de ellos dedicados por completo a Lucy. Había renunciado a oportunidades de amor, de viajar, de placeres personales, todo para asegurarme de que ella tuviera lo mejor. Cuando Richard apareció en su vida hace 5 años, lo recibí con los brazos abiertos. Decía ser un ingeniero exitoso. Pensé que era un hombre que la haría feliz. La primera señal de alarma debió ser cuando empezaron a pedirme préstamos. Pequeños al principio. $1,000 para arreglar el coche de Richard. 3,000 para el depósito del nuevo apartamento. 5,000 para ese negocio que iban a iniciar juntos. Siempre con promesas de devolución que nunca llegaban. Siempre con explicaciones que en su momento sonaban razonables, pero que ahora, viéndolo en retrospectiva, eran mentiras elaboradas. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Lucy. Sé que estás enojada, pero algún día lo entenderás. Merecíamos esta oportunidad. Hemos estado luchando por mucho tiempo. Luchando. La palabra ardía dentro de mí. Ella no sabía lo que era luchar de verdad. No sabía lo que era trabajar 16 horas al día como enfermera, llegar a casa con los pies hinchados y las manos agrietadas por los desinfectantes, solo para encontrar las facturas de la universidad esperándome en el buzón. Me levanté y caminé hacia la ventana. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Era un amanecer hermoso, pero solo veía traición reflejada en cada rayo de luz. Mis vecinos comenzaban sus rutinas matutinas. El señor Johnson regando su jardín. La señora Davis saliendo a buscar el periódico. Los niños de enfrente esperando el autobús escolar. Vida normal, rutina normal. Mientras mi mundo se desmoronaba en silencio detrás de estas paredes, volví a la habitación de invitados y me senté en el suelo junto al cofre vacío. Las bisagras aún conservaban el olor metálico del dinero que había guardado allí la noche anterior. Dinero que había retirado del banco con tanto cuidado, explicándole al gerente que necesitaba hacer una compra grande en efectivo. Mi casa soñada, le había dicho, mi retiro dorado después de décadas de trabajo arduo. Pero ahora no había casa. No había retiro dorado. Solo una bolsa vacía y el eco de las palabras de mi hija resonando en mi cabeza como una sentencia de muerte emocional. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran como una avalancha imparable. Lucy tenía 5 años cuando me prometió que un día me compraría una casa grande para que fuéramos felices juntas.
Estábamos sentadas en el pequeño apartamento de 2 habitaciones donde vivíamos después del divorcio, comiendo sopa instantánea porque era lo único que podíamos permitirnos esa semana. Sus manitas gorditas sostenían la cuchara torpemente mientras me decía con esa vocecita dulce: «Mami, cuando crezca voy a trabajar mucho y te voy a dar todo lo que mereces». Qué ironía tan cruel del destino. Ahora ella tenía todo lo que yo le había dado, y yo me quedaba con las manos vacías y el corazón destrozado. Me levanté del suelo y caminé a mi habitación, donde guardaba una caja de zapatos llena de recuerdos. La saqué del armario con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado, y la abrí sobre la cama. Allí estaban todas las cartas que Lucy me había escrito cuando estaba en la universidad. «Querida mami», decía una de ellas, «gracias por sacrificar tanto por mí. Sé que trabajas fines de semana extra para pagar mis libros y mi dormitorio. Prometo que cuando me gradúe, todo esto valdrá la pena. Algún día te devolveré cada centavo con intereses. Pero, sobre todo, te daré todo el amor y la gratitud que mereces. Eres mi heroína». Mis lágrimas cayeron sobre la tinta, manchando las palabras que alguna vez me habían llenado de esperanza y orgullo. Tomé otra carta, esta de su último año. «Mommy, me graduaré pronto. He estado pensando en todo lo que has hecho por mí. Nunca tomaste vacaciones porque preferías ahorrar para mis estudios. Nunca compraste ropa nueva porque mi educación era tu prioridad. Cuando tenga mi primer trabajo como abogada, lo primero que haré será llevarte a Europa, tal como siempre soñaste». ¿Europa? Esa promesa resonó en mi mente como una broma cruel. En lugar de llevarme a Europa, me había robado la posibilidad de cualquier viaje, de cualquier sueño, de cualquier futuro en paz. Seguí leyendo cartas, cada una más dolorosa que la anterior. Promesas de amor eterno, de gratitud infinita, de cuidarme en mi vejez, tal como yo la cuidé en su infancia. Fui al álbum de fotos que guardaba en la sala. Cada página era un testimonio de mi devoción incondicional. Allí estaba Lucy a los 8 años, sonriendo sin los dientes frontales mientras sostenía su diploma de honor académico. Había trabajado turnos dobles durante un mes para pagar las clases particulares de matemáticas que necesitaba. En la siguiente página, a los 12 años, posando orgullosa con su nuevo uniforme del colegio privado más caro de la ciudad. Vendí las joyas de mi abuela para pagar la matrícula. A los 16, radiante con su vestido rojo de graduación de secundaria. Ese vestido me costó una semana de salario, pero verla feliz valía cada centavo, o eso creí en ese momento. A los 20, en su ceremonia de graduación universitaria, abrazándome fuerte mientras susurraba que entendía que todos mis sacrificios al fin tenían sentido. Pero había más fotografías que dolían de una forma especial, las de los últimos 5 años, desde que Richard entró en nuestras vidas. En ellas, yo siempre aparecía sonriendo. Pero ahora podía ver algo distinto en mis ojos, una tristeza sutil, la sensación de que algo había cambiado. Richard siempre parecía evaluarme, midiendo mi valor económico más que mi valor como persona. Recordé la primera vez que me pidieron dinero prestado. Lucy vino sola, sin Richard, y se sentó en el mismo sofá donde yo estaba ahora, llorando. «Mami, necesitamos ayuda. Richard perdió el trabajo y tenemos deudas. Solo necesitamos $5,000 para salir adelante. Te prometo que te lo devolveremos en 3 meses». No lo dudé ni un segundo. Era mi hija, mi razón de vivir. Por supuesto que la ayudaría. 3 meses se convirtieron en 6. 6 en un año, y un año en nunca. Cuando les preguntaba por el dinero, siempre tenían una nueva excusa, una nueva emergencia, una nueva promesa de que pronto me pagarían. «El negocio de Richard está a punto de despegar», decía Lucy. «Solo necesitamos un poco más de tiempo». Y yo, como la tonta que era, seguía esperando y seguía dando. La segunda vez pidieron 10,000, la tercera 15,000. Cada préstamo era más grande que el anterior, cada promesa más elaborada, cada mentira más creíble, hasta que llegamos al punto en que prácticamente habían vaciado todos mis ahorros de una vida de trabajo. Pero siempre tenía la tranquilidad de que era por mi hija, por su felicidad, por su futuro. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada, no un mensaje. El nombre de Lucy apareció en la pantalla. Por un momento, mi corazón se aceleró con la esperanza de que hubiera cambiado de opinión, que llamaba para disculparse, que todo esto era una horrible pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Contesté con la voz quebrada: «Lucy. Mami, sé que estás molesta, pero necesito que entiendas. Richard y yo llevamos mucho tiempo planeando esto. Sabíamos que tenías ese dinero guardado para la casa y, francamente, creemos que a tu edad no lo necesitas tanto como nosotros. Somos jóvenes. Tenemos sueños, planes.
Tu viviste tu vida. Sus palabras me atravesaron como balas. Ya viviste tu vida. Como si a los 68 años yo fuera un mueble viejo que había perdido su utilidad. Como si mis sueños, mis planes, mis deseos no importaran simplemente porque había envejecido. La rabia comenzó a hervir en mi estómago, mezclándose con el dolor hasta crear un brebaje tóxico que me quemaba por dentro. Lucy, ese dinero era para mi casa, para mi jubilación. Trabajé 40 años para ahorrarlo. Mi voz temblaba, pero no de tristeza, sino de una furia que crecía como un incendio fuera de control. Eres mi hija. Te lo di to do. Absolutamente todo lo que tenía. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su risa al otro lado de la línea fue como una bofetada en la cara. Ay, mami, siempre tan dramática. Mira, Richard y yo vamos a usar este dinero para mudarnos a Costa Rica. Vamos a abrir un hotel boutique en la playa. Es una inversión inteligente, no como comprar una casa que solo te costará dinero. Deberías estar orgullosa de que tu dinero, por una vez, se use para algo productivo. Productivo. Mi dinero, ganado con sudor, lágrimas y años de mi vida, finalmente era productivo en manos de mi hija ladrona. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? ¿Dónde voy a vivir cuando ya no pueda pagar el alquiler de este apartamento? Mi voz se quebró, mostrándole mi vulnerabilidad una vez más. No sé, mami. Supongo que tendrás que buscar trabajo otra vez o mudarte a uno de esos hogares de ancianos. Richard dice que hay algunos muy buenos y baratos en las afueras de la ciudad. Te hará bien socializar con gente de tu edad. Su tono era casual, como si hablara del clima y no de destruir la vida de su propia madre. Colgué el teléfono, con las manos temblando de rabia. Me quedé de pie en medio de la sala, respirando con dificultad, sintiendo cómo la realidad de la situación se asentaba en mi mente como cemento húmedo. Mi hija no solo me había robado, había planeado mi destrucción con una frialdad que me helaba la sangre. Y lo peor de todo era que lo justificaba como si me estuvieran haciendo un favor. Caminé hacia mi escritorio y saqué la carpeta donde guardaba todos los recibos y pruebas de los préstamos que les había dado a lo largo de los años. Los extendí sobre la mesa del comedor como una detective armando un caso. 5,000 aquí, 10,000 allá, 15,000 por la emergencia médica de Richard, que resultó ser mentira. 20,000 para el negocio que nunca existió. Cada papel era un cuchillo en mi espalda, una prueba tangible de cómo había sido estafada sistemáticamente por mi propia sangre. En total, en los últimos 5 años, les había dado más de $200,000. Dinero que había ahorrado centavo a centavo, trabajando turnos extra, negándome pequeños placeres, viviendo con lo mínimo para asegurarme de que mi hija fuera feliz. Tomé el teléfono y marqué el número de mi banco. Necesitaba saber exactamente cuánto me quedaba, cuáles eran mis opciones, cómo podía sobrevivir sin los 15 millones que había perdido. Bueno, lo que ellos creían que había perdido, porque existía un detalle que Lucy y Richard desconocían. El secreto que me hizo sonreír a pesar del dolor. El dinero que se habían llevado no era real. La noche anterior, mientras colocaba la bolsa en el cofre de Lucy, tuve una extraña premonición. Algo en la forma en que Richard me miró. Algo en las preguntas que hizo sobre el dinero encendió una alarma en mi instinto maternal. Así que, en el último momento, cambié los billetes reales por dinero falso que había comprado años atrás para una obra de teatro de la iglesia. 15 millones en billetes perfectamente convincentes habían salido de mi casa en esa bolsa negra. Mientras tanto, el dinero real estaba a salvo en una bóveda del banco, esperándome pacientemente. Lucy y Richard habían robado papel pintado, y probablemente tardarían días o incluso semanas en descubrirlo, especialmente si ya estaban en medio de su viaje a Costa Rica. Pero aún no podía reírme. El dolor de la traición era real, aunque el robo fuera falso. Mi hija había mostrado su verdadero rostro. Había demostrado ser capaz de destruir a su propia madre sin el menor remordimiento. Esa herida nunca sanaría, por mucho dinero que tuviera en el banco. Me serví una taza de té de manzanilla y me senté frente a la ventana. Los vecinos continuaban con sus rutinas normales, ajenos al drama que se desarrollaba en mi casa. La señora Davis estaba podando sus rosas. El señor Johnson lavaba su coche. Los niños jugaban en la calle. Vida simple, vida honesta, una vida sin traiciones ni mentiras. Por primera vez en años, tal vez en décadas, empecé a pensar en mí misma. ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida? ¿Quién era Beatrice más allá de ser la madre de Lucy? Había pasado tanto tiempo definiéndome a través de mi hija que había olvidado que tenía mi propia identidad, mis propios sueños, mi propia vida por vivir. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. Beatrice, la voz era joven, femenina,
familiar pero diferente. Soy Emily, la hija de tu vecina Linda. Escuché voces muy fuertes esta mañana y quería asegurarme de que estuvieras bien. Emily tenía 20 años y estudiaba psicología en la universidad. La había visto crecer desde que era una niña, siempre educada, siempre preocupada por los demás. Su madre, Linda, y yo habíamos sido vecinas durante 15 años, y Emily había sido como una segunda nieta para mí, especialmente después de que Lucy se casó y las visitas se volvieron menos frecuentes y más egoístas. Estoy bien, Emily. Gracias por preguntar. Intenté que mi voz sonara normal, pero las lágrimas aún estaban frescas en mis mejillas. Solo tuve una pequeña discusión familiar. Nada serio. Mentir se había vuelto tan natural cuando se trataba de proteger la imagen de Lucy que las palabras salieron automáticamente. Beatrice, no me mientas. Te conozco desde que era niña, y sé cuando algo te está matando por dentro. Su voz era suave, pero firme. Vi a Lucy y a Richard salir muy temprano con maletas y una bolsa grande. Después, escuché gritos y llantos que venían de tu casa. ¿Qué pasó realmente? La preocupación genuina en su voz me rompió. Hacía tanto que nadie se preocupaba por mí sin querer algo a cambio que empecé a llorar otra vez. Emily, creo que necesito hablar con alguien. ¿Podrías venir? ¿Está tu madre en casa? Mamá salió de compras, pero yo estoy aquí. Estaré allí en 5 minutos. Colgó antes de que pudiera protestar. 5 minutos después, escuché su suave golpeteo en la puerta. Cuando la abrí, Emily me miró con esos ojos marrones llenos de compasión que me recordaron lo que se siente ser vista como un ser humano, no como una fuente de dinero. Se sentó conmigo en el sofá y esperó pacientemente mientras reunía el valor para contarle toda la historia. Le hablé de los años de sacrificio, de los préstamos que nunca me devolvieron, del dinero que creían haber robado, de las crueles palabras de Lucy por teléfono. Emily escuchó sin juzgar, tomando mi mano de vez en cuando para darme fuerza. Beatrice, lo que te hicieron no está bien. Eso no es amor. Es abuso. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad de mi confusión. Una hija que realmente te ama jamás te robaría así. Jamás te hablaría de esa manera. El hecho de que seas su madre no le da derecho a tratarte como su propiedad personal. Pero es mi hija, Emily. La amo más que a mi propia vida. Todo lo que hice fue por su felicidad. Las palabras salieron entrecortadas, ahogadas entre sollozos. Tal vez tengo que aceptar que ya cumplí mi propósito como madre y ahora debo hacerme a un lado para que ella sea feliz. Emily se levantó del sofá de golpe. No. Eso es exactamente lo que ellos quieren que pienses. Beatrice, eres una mujer increíble. Has trabajado toda tu vida. Criaste a una hija prácticamente sola. Has sido enfermera durante décadas, salvando vidas. Tu valor no termina solo porque tu hija haya decidido ser una malagradecida. Sus palabras me golpearon como un despertar. Hacía tanto que nadie me veía como Beatrice la enfermera. Beatrice la mujer fuerte. Beatrice la sobreviviente. Solo me veían como Beatrice la madre. Beatrice la proveedora. Beatrice la que siempre dice que sí. ¿Pero qué hago ahora? No puedo fingir que esto nunca pasó. Primero, tienes que protegerte. ¿Tienen acceso a tus cuentas bancarias? ¿Saben tus contraseñas? ¿Pueden seguir robándote? Emily había pasado de ser una joven compasiva a una estratega decidida. Segundo, tienes que decidir si vas a permitir que esto continúe o si vas a tomar el control de tu propia vida. La palabra control resonó en mi mente. ¿Cuándo fue la última vez que tuve control sobre algo en mi vida? Todo giraba en torno a lo que Lucy necesitaba, lo que Lucy quería, lo que haría feliz a Lucy. Incluso mis decisiones financieras estaban basadas en asegurar su comodidad futura. Emily, hay algo que no te he contado. Le expliqué lo del dinero falso, mi presentimiento de último minuto, como el dinero real estaba a salvo en el banco. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de admiración y sorpresa. Beatrice, eres increíble. Tu instinto te salvó de la ruina total. Pero el daño emocional ya está hecho. Mi hija me traicionó. Me habló como si fuera basura. Planeó robarme con una frialdad que me asusta. Volví a derrumbarme. Pero esta vez, las lágrimas se mezclaron con algo diferente. Ya no era solo dolor. También era ira. Una ira limpia, justificada, que empezaba a crecer en mi pecho. Beatrice, ¿sabes lo que esto significa? Significa que tú tienes el poder, y ellos creen que te lo quitaron todo, que te dejaron indefensa, pero tú tienes el control de la situación. Puedes decidir qué hacer con esa información. Emily se inclinó hacia mí, con los ojos brillando de determinación. Puedes seguir siendo la víctima,
O puedes convertirte en la mujer que toma las decisiones. Sus palabras encendieron algo dentro de mí que había estado dormido por demasiado tiempo. Poder, control, decisiones, conceptos que había olvidado que me pertenecían. ¿Pero qué puedo hacer? Son mi familia. No puedo simplemente borrarlos de mi vida. ¿Y por qué no? Ellos claramente te borraron de la suya. Te dijeron que no los buscaras. Que ya viviste tu vida. Que eres una carga. ¿Por qué tienes que seguir las reglas del amor incondicional cuando ellos no lo hacen? Emily tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar una realidad que me aterraba. Permanecí en silencio varios minutos, asimilando sus palabras. Por primera vez en años, alguien me daba permiso para poner mis propias necesidades en primer lugar. La idea me asustaba y me emocionaba al mismo tiempo. Emily, tengo miedo. Si corto lazos con Lucy, estaré completamente sola. Ella es la única familia que me queda. Beatrice, ya estás sola. La diferencia es que ahora estás sola y siendo abusada, manipulada y robada. Si cortas esos lazos tóxicos, estarás sola, pero libre. Emily tomó mis manos entre las suyas. Además, no estás tan sola como crees. Tienes vecinos que te aprecian. Tienes una vida entera de experiencia. Tienes recursos que ellos ni siquiera saben que existen. Tenía razón. Durante años, había estado tan enfocada en Lucy que descuidé otras relaciones, otras posibilidades de conexión humana. Linda siempre había sido amable conmigo. El señor Johnson me saludaba cada mañana. La señora Davis me traía verduras de su huerto. Había una comunidad a mi alrededor que había ignorado por completo. Necesito tiempo para pensar. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina para preparar otro té. Emily me siguió, claramente decidida a no dejarme sola en este momento crucial. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es solo que me hayan robado. Es que me mintieron durante tanto tiempo. Cada te quiero, mamá. Cada abrazo, cada visita de domingo fue falso. O tal vez no todo fue falso. Quizás Lucy sí me quería, pero Richard la corrompió. Tal vez ella fue tan manipulada como yo. Emily se apoyó en el marco de la puerta de la cocina. Pero eso no cambia el hecho de que te hizo daño, y que tienes que protegerte. La tetera silbó y vertí el agua caliente sobre la bolsita de té. El aroma familiar me calmó un poco. Emily, si fueras yo, ¿qué harías? Era una pregunta peligrosa, porque sabía que su respuesta podía cambiar el rumbo de mi vida para siempre. Si yo fuera tú, tomaría el control de la situación. Los dejaría descubrir por sí mismos que el dinero es falso. Los dejaría llegar a Costa Rica, hacer sus planes, tal vez incluso gastar dinero real en el viaje, solo para descubrir que todo era una ilusión. Sus ojos brillaban con una justicia poética que me resultó extrañamente atractiva. Eso sería cruel, protesté débilmente. Pero una parte de mí ya saboreaba la idea. Están lejos de casa, en un país extranjero. Si descubren que el dinero es falso, se quedarán varados. Beatrice, ellos fueron crueles contigo primero. Te robaron, te humillaron, te dijeron que tu vida ya no vale nada. ¿Por qué tienes que ser tú la única que actúe con compasión en esta situación? Emily tenía un punto válido con el que no podía discutir. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Richard. Dudé antes de contestar, pero Emily me hizo señas para que atendiera. Hola, Richard. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Beatrice, sé que probablemente estás molesta, pero quería explicarte por qué hicimos lo que hicimos. ¿Vas a explicarme por qué robaste los ahorros de toda mi vida? El sarcasmo en mi voz me sorprendió incluso a mí. Emily sonrió y me dio un gesto de aprobación. Mira, no lo veas como un robo. Piénsalo como una inversión en el futuro de tu familia. Lucy y yo vamos a hacer algo grande con ese dinero. Mi familia, Richard. Acabas de robarme y echarme de mi propia familia. ¿De qué futuro estás hablando? Mis palabras eran más firmes ahora, alimentadas por la indignación que Emily había ayudado a despertar en mí. Además, tengo curiosidad. ¿Ya verificaste que todo el dinero esté en orden? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz había perdido su arrogancia confiada. Oh, nada importante. Solo me preguntaba si habías tenido tiempo de contarlo todo para asegurarte de que los billetes están en buen estado. Beatrice, no juegues conmigo. ¿Hay algo que debamos saber sobre ese dinero? Ahora sonaba preocupado, casi paranoico. La semilla de la duda había sido plantada. Richard, hijo, tú fuiste quien decidió robar el dinero sin consultarme. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Colgué el teléfono con una sonrisa que no sentía desde hacía años. Emily aplaudió suavemente. Eso fue perfecto. Vas a volverlos locos de preocupación. Era cierto.
Probablemente pasaría las próximas horas revisando cada billete obsesivamente, buscando cualquier señal de que algo andaba mal. Emily, me siento diferente. Como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Era cierto. Por primera vez en décadas, sentía que tenía algo de control sobre mi propia vida. Es liberador, ¿verdad? Darse cuenta de que no tienes que ser la víctima en tu propia historia. Caminamos de regreso al salón y me senté frente al espejo que colgaba sobre la chimenea. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos de tanto llorar. Pero también había algo nuevo en su expresión. Determinación, fuerza, una chispa que había estado apagada durante demasiado tiempo. Emily, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que debí haber hecho hace años. Me levanté y fui a mi escritorio, donde guardaba mi talonario de cheques. Voy a cancelar todas las tarjetas de crédito adicionales que les di a Lucy y a Richard. Voy a cambiar todas mis contraseñas bancarias. Voy a tomar el control total de mis finanzas. Excellent. ¿Y qué más? Emily estaba claramente emocionada de verme actuar. Voy a vivir mi vida. Voy a usar mi dinero para mí. Voy a viajar. Voy a comprarme ropa bonita. Voy a comer en restaurantes elegantes. Voy a hacer todas las cosas que no hice porque estaba ahorrando para el futuro de Lucy. Por primera vez en todo el día, me sentí completamente despejada y enfocada. La traición de mi hija había sido dolorosa, pero también un regalo involuntario. Me había liberado de una prisión emocional en la que había vivido sin darme cuenta. Pasé el resto de la mañana haciendo llamadas que debí haber hecho hace años. Primero, llamé al banco y cancelé todas las tarjetas adicionales de Lucy y Richard. El representante me preguntó si había sido víctima de fraude. Y por primera vez en mi vida, respondí con total honestidad. Sí, fui estafada por mi propia familia. Luego cambié todas mis contraseñas en línea. Desde el banco hasta las redes sociales que apenas usaba. Cada nueva contraseña era como cerrar una puerta que había dejado abierta por demasiado tiempo. Emily se quedó conmigo durante todo el proceso, preparando el almuerzo y asegurándose de que no perdiera el impulso de autoprotección que había encontrado. Beatrice, ¿tienes hambre? Hice unos sándwiches. Emily apareció en la puerta de mi improvisada oficina con un plato en las manos. No he comido nada desde ayer. Me di cuenta de que era cierto. Entre la ansiedad de proteger el dinero y el shock de la traición, había olvidado por completo alimentarme. Nos sentamos a comer en la mesa del comedor, donde aún estaban esparcidos todos los recibos de los préstamos no pagados. Emily los observó de cerca. Beatrice, esto es evidencia de un patrón de abuso financiero. Si quisieras, podrías presentar cargos legales contra ellos. La idea era tanto aterradora como tentadora. No sé si podría hacer eso. Sigue siendo mi hija. Las palabras salieron automáticamente, el reflejo condicionado de años protegiendo a Lucy de las consecuencias de sus actos. Emily me miró con una expresión que mezclaba comprensión y frustración. Beatrice, ella no te protegió a ti. ¿Por qué sigues protegiéndola tú? Era una pregunta válida que no tenía respuesta fácil. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Lucy. Mamá, Richard está paranoico por algo que le dijiste. ¿Qué le dijiste sobre el dinero? Estamos en el aeropuerto esperando el vuelo y no deja de revisar la bolsa. Sonreí mientras le mostraba el mensaje a Emily. Se están volviendo locos. Emily se rió. Perfecto. Que sufran un poco. Se lo merecen después de todo lo que te hicieron pasar. No respondí al mensaje. Por primera vez en mi vida, dejé que Lucy esperara. Que se preocupara. Que sintiera la ansiedad de la incertidumbre. Una hora después, llegó otro mensaje. Mamá, por favor respóndeme. ¿Hay algo mal con el dinero? Richard dice que algunos billetes se sienten raros. Esta vez respondí. Lucy, decidiste robarme y marcharte sin dar explicaciones. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Que tengas un buen viaje. El teléfono no tardó en sonar. Era Lucy, claramente desesperada. Decidí contestar, pero esta vez con Emily escuchando para darme apoyo moral. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas así? ¿Hay algo que debamos saber sobre ese dinero? Lucy, cariño, tú fuiste quien decidió que yo ya había vivido mi vida, que no merecía explicaciones, que debía aceptar que me robaras y me abandonaras. Mi voz era tranquila, controlada, muy diferente a la de la mujer destrozada de esa mañana. Ahora yo decido no darte explicaciones. Pero somos familia. No puedes hacernos esto. Su voz se quebró en un sollozo que antes habría derretido mi corazón al instante. Pero ahora, con la claridad que llega al tocar fondo, pude escuchar la manipulación detrás de las lágrimas. Lucy, esta mañana dijiste que merecías el dinero más que yo porque eres joven.
Ahora úsalo y sé feliz. Mamá, por favor dime qué pasa con el dinero. Su desesperación era palpable a través del teléfono. Parte de mí quería ceder, explicarle todo, protegerla como siempre había hecho. Pero Emily me apretó la mano y me recordó con la mirada todo lo que había sufrido esa mañana. Lucy, cuando decidiste robarme, perdiste el derecho a que te protegiera de las consecuencias. Colgué el teléfono con las manos firmes. Emily me abrazó. Beatrice, estoy tan orgullosa de ti. Estás encontrando tu fuerza interior. El resto de la tarde transcurrió en una paz extraña. Por primera vez en años, no me preocupaba por lo que Lucy necesitaba, lo que pensaba, lo que la haría feliz. Me concentré en mí misma, en mis propios sentimientos, en mis propias necesidades. Era una sensación tan extraña que casi me mareaba. Emily se fue a las 5 de la tarde, pero no antes de hacerme prometer que la llamaría si me sentía débil o tentada a rescatar a Lucy de las consecuencias de sus actos. Recuerda, Beatrice, no eres responsable de arreglar los problemas que otras personas crean para sí mismas. Esa noche, me serví una copa de vino tinto que había estado guardando para una ocasión especial y me senté en el balcón a ver el atardecer. El cielo se tornó violeta y naranja mientras reflexionaba sobre el día más extraño de mi vida. Había perdido a mi hija. Pero había encontrado algo que no sabía que había perdido: mi propia dignidad. Mi teléfono no dejó de sonar en toda la noche. Llamadas de Lucy, mensajes de Richard, incluso un mensaje de voz de Lucy, llorando y rogándome que le dijera qué estaba pasando. Cada notificación era más fácil de ignorar que la anterior. Con cada llamada perdida, sentía que recuperaba una parte de mí misma que había entregado voluntariamente años atrás. A las 10 de la noche recibí un mensaje que me hizo sonreír de verdad. Beatrice, el dinero es falso. Todo es falso. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Estamos varados en Costa Rica sin dinero real. Esto es pura crueldad. Era de Richard, y su desesperación era tan deliciosa como el vino que estaba bebiendo. Por primera vez en décadas, me dormí sintiéndome completamente dueña de mi propia vida. A la mañana siguiente desperté con una sensación que no había experimentado en años: paz. No había ansiedad por complacer a alguien más. No existía la preocupación de si Lucy necesitaba algo. Ya no estaba esa presión constante en el pecho que había cargado por tanto tiempo. Lo considera normal. Me estiré en la cama, disfrutando del silencio absoluto de una casa que finalmente me pertenecía solo a mí. El teléfono había estado sonando durante la madrugada, pero lo había dejado en silencio. Cuando por fin lo revisé, tenía 37 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, todos de Lucy y Richard, cada uno más desesperado que el anterior. Los leí mientras tomaba mi café de la mañana, como si fuera el periódico diario. Mami, por favor, necesitamos ayuda. Estamos en un hotel barato en San José y no tenemos dinero para volver. Beatrice, esto es inhumano. Somos tu familia. ¿Cómo pudiste planear esto? ¿Cuándo te volviste tan vengativa? Mamá, Richard dice que si no nos ayudas, nunca volverá a hablarte. Esa última amenaza me hizo reír en voz alta. ¿Nunca volverían a hablarme después de robarme, humillarme y abandonarme? Me estaban amenazando con no hablarme. Era como si un secuestrador amenazara a su víctima con liberarla. Era el mejor regalo que podían darme. Esa mañana me vestí con cuidado, eligiendo un vestido verde esmeralda que había comprado años atrás, pero que nunca había usado porque era demasiado elegante para una mujer de mi edad, según Lucy. Me maquillé por primera vez en meses, me peiné y me miré al espejo con aprobación. La mujer que me devolvía la mirada lucía digna, fuerte, hermosa en su propia madurez. Salí a caminar por el vecindario, algo que no hacía en años porque siempre estaba demasiado ocupada trabajando o preocupándome por Lucy. Los vecinos me saludaron con una calidez genuina, y por primera vez los vi realmente como personas, no solo como el telón de fondo de mi vida centrada en mi hija. La señora Davis me invitó a tomar café en su jardín. Beatrice, hoy Lucy's radiant. Hay algo diferente en ti. Nos sentamos entre sus rosas rojas y hablamos de cosas simples: el clima, sus nietos, mis años como enfermera. Fue una conversación normal, sin segundas intenciones, sin pedidos de dinero, sin manipulación emocional. Fue tan refrescante como el agua fría en un día caluroso. Linda me dijo que Emily estuvo contigo ayer. Es una buena chica, muy madura para su edad. La señora Davis me sirvió otra taza de café casero. Sí, fue como un ángel cuando más la necesitaba. No entré en detalles, pero algo en mi tono debió revelar que había pasado por algo difícil. A veces los hijos nos decepcionan, Beatrice. Piensan que solo porque les dimos la vida ya cumplieron su parte.
Olvidan que el amor verdadero es recíproco, no una deuda que se cobra eternamente. Sus palabras fueron como bálsamo sobre heridas aún frescas. Mi hijo también, continuó. Mi hijo mayor no me habla desde hace 3 años porque no quise prestarle dinero para un negocio que sabía que fracasaría. El menor solo aparece cuando necesita algo. Suspiró profundamente. Al principio, el dolor me estaba matando, pero un día me di cuenta de que lloraba por hijos que ya no existían, por relaciones que solo vivían en mi imaginación. Sus palabras me golpearon como una revelación. Yo también estaba llorando por una Lucy que quizás nunca había existido realmente. Por una relación madre-hija que era una ilusión construida sobre mi necesidad de ser amada y su necesidad de ser mantenida. ¿Y cómo seguiste adelante?, le pregunté. Empecé a vivir para mí. Aprendí a pintar. Me uní a un club de lectura. Hice nuevos amigos que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. Señaló las rosas que nos rodeaban. Este jardín es mi orgullo. Cada rosa que florece es una pequeña victoria personal. Ya no necesito la aprobación de mis hijos para sentirme valiosa. Volví a casa inspirada. Por primera vez en décadas, empecé a hacer planes que no incluían a Lucy. Saqué folletos de viaje que había estado guardando durante años. Italia, Francia, Japón, lugares que siempre quise visitar pero que había pospuesto porque el dinero era mejor invertirlo en el futuro de Lucy. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Emily. Beatrice, ¿cómo te sientes hoy? Su voz transmitía una preocupación genuina. Me siento libre. Es una palabra extraña para describir cómo me siento, pero es la más precisa. Me alegra tanto oír eso. ¿Has sabido algo más de ellos? Muchos mensajes desesperados. Están varados en Costa Rica sin dinero real. Parte de mí se siente culpable, pero una parte más grande se siente satisfecha. Es natural sentir satisfacción cuando se hace justicia, incluso si es accidental. Emily tenía esa sabiduría que a veces poseen los jóvenes que han observado la vida de cerca. ¿Vas a ayudarlos a volver? Esa era la pregunta del millón. La Beatrice de hace una semana ya estaría en el banco transfiriendo dinero para el vuelo de regreso, disculpándose por haber tenido dinero falso en casa, prometiendo que nunca volvería a pasar. Pero la Beatrice de hoy era diferente. Aún no lo sé, pero sé que cualquiera que sea la decisión que tome, será mía, basada en lo que es mejor para mí, no en lo que se espera de mí como madre. Era una declaración revolucionaria para una mujer que había pasado 45 años poniendo las necesidades de su hija antes que las suyas. Esa tarde me senté en mi escritorio y escribí una carta, no para Lucy, sino para mí. Una carta para quien había sido, agradeciéndole por todos los sacrificios, pero también despidiéndome de ella. Era hora de conocer a la mujer que podía ser cuando viviera para sí misma. La carta que escribí esa tarde fue la más honesta que había escrito jamás. Querida Beatrice del pasado, comenzaba. Quiero darte las gracias por todo lo que hiciste creyendo que era lo correcto. Trabajaste incansablemente. Te sacrificaste sin límites. Amaste sin condiciones. Pero también quiero decirte que ya es hora de descansar. Es hora de que otra Beatrice tome el control. Una que sepa que amar no significa destruirse. Mientras escribía, las lágrimas caían sobre el papel. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de despedida a una versión de mí que había cargado un peso demasiado grande por demasiado tiempo. Cada palabra que escribía era como soltar una piedra que había llevado sobre los hombros. El teléfono volvió a sonar. Esta vez decidí contestar, no por debilidad ni por culpa, sino porque quería escuchar lo que tenían que decir desde mi nueva perspectiva. Era Lucy, y su voz sonaba completamente diferente. Ya no era la mujer arrogante que me había hablado el día anterior. Ahora sonaba como una niña angustiada y asustada. Mami, por favor. Necesitamos ayuda. No tenemos dinero para comida, para el hotel, para nada. Richard está furioso conmigo. Dice que esto es culpa mía por confiar en ti. Su voz se quebró al final, y por un momento mi instinto maternal amenazó con resurgir, pero Emily había sembrado semillas de sabiduría que ahora florecían en mi mente. Lucy, hace 2 días me dijiste que yo ya había vivido mi vida y que tú merecías mi dinero más que yo. ¿Qué cambió? Mi voz era serena, sin rastro de la mujer desesperada que había respondido el teléfono la mañana anterior. Mami, no quise decir eso. Estaba nerviosa. Richard me presionó para hablar así. Ah, entonces no era realmente tu opinión. Solo actuabas bajo presión. Hice una pausa deliberada. Dime, Lucy, ¿cuántas de las cosas que me has dicho en los últimos 5 años fueron realmente tuyas, y cuántas fueron presión de Richard?
El silencio al otro lado de la línea me dio la respuesta que necesitaba. Mi hija había vivido una mentira tanto tiempo que probablemente ya no sabía distinguir entre sus verdaderos sentimientos y los que Richard había implantado. Pero eso no cambiaba el hecho de que había elegido herirme. Mami, sé que nos equivocamos, pero somos familia. Las familias se perdonan, ¿verdad? Era el argumento clásico, la manipulación emocional que había funcionado cientos de veces antes. Pero esta vez, mis oídos estaban entrenados para reconocerla. Lucy, la familia también se respeta, se cuida, se protege. ¿Cuándo decidiste robar mis ahorros de toda la vida? Cuando me dijiste que ya no tenía derecho a soñar con mi propia casa. Cuando me abandonaste como si fuera basura. ¿Dónde estaba ese amor familiar? Pero nos tendiste una trampa. Nos diste dinero falso a propósito. Su voz ahora tenía un tono de indignación que me pareció casi cómico. Lucy, guardé dinero en un cofre en tu casa porque confiaba en ti. El hecho de que decidieras robarlo no fue culpa mía. Y el hecho de que resultara ser falso, digamos que fue justicia divina. ¿Justicia divina? Somos tu familia. Se supone que debes amarnos incondicionalmente. La desesperación en su voz era palpable. Y te amé incondicionalmente durante 45 años. Pero resultó que el amor incondicional de mi parte no generó amor incondicional de la tuya. Generó abuso, mentiras y robo. Colgué el teléfono sintiendo una profunda calma. Por primera vez en mi vida adulta, había establecido límites claros y los había defendido sin disculparme. Fue una sensación embriagadora, como descubrir que tenía músculos que nunca supe que existían. Esa noche llamé a la agencia de viajes y reservé un tour por Italia para el mes siguiente. Había soñado con ver las ruinas romanas, caminar por las calles de Florencia, beber vino en la Toscana. Durante años, había pospuesto ese sueño porque era demasiado caro y el dinero era mejor guardarlo para las emergencias de Lucy. Ahora comprendía que mi propia felicidad no era menos importante que la de mi hija. De hecho, había descubierto que cuidar de mi propia felicidad me convertía en una persona más fuerte, más completa, más capaz de dar un amor genuino en lugar de un amor desesperado. Esa noche Emily vino a visitarme con una botella de champán. Estoy celebrando tu renacimiento, me dijo con una sonrisa radiante. Brindamos en mi balcón mientras las estrellas aparecían una a una en el cielo nocturno. Beatrice, hey algo que quiero decir. Ayer, cuando te vi tomar el control de tu vida, me inspiraste. He estado en una relación tóxica con un chico de la universidad y tu ejemplo me dio el valor para terminarla. Sus palabras me llenaron de un tipo de orgullo diferente al que había sentido por los logros de Lucy. Este era un orgullo basado en ser un ejemplo positivo, en ayudar a alguien más a encontrar su propia fuerza a través de la mía, no de mi debilidad. Emily, eso me hace tan feliz. A veces las lecciones más valiosas vienen de los momentos más dolorosos. ¿Crees que Lucy aprenderá algo de esto? Era una pregunta que yo misma me había hecho. No lo sé. Y he decidido que no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es conmigo misma ahora. Si ella aprende, será porque lo eligió, no porque la obligué. Esa noche, por primera vez en años, no revisé mi teléfono antes de dormir. No me preocupé por si Lucy estaba bien, si necesitaba algo, si estaba enojada conmigo. Me concentré en mis propios planes, en mis propios sueños, en la mujer que estaba descubriendo que podía ser cuando vivía para mí. 3 meses después, estaba sentada en una terraza con vista al Mediterráneo, en la costa de Cinca, Italia, saboreando un espresso perfecto mientras el sol de la tarde pintaba el mar de oro y rosa. Había recorrido Roma, Florencia, Venecia. Cada ciudad más hermosa que la anterior. Cada día una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Mi teléfono estaba lleno de fotos de lugares que había soñado con ver durante décadas. Comidas exquisitas que había disfrutado sin prisa. Momentos de paz absoluta que había aprendido a valorar. No había vuelto a saber nada de Lucy ni de Richard desde aquella última llamada desesperada desde Costa Rica. Emily me había contado que su madre oyó de un vecino que habían regresado al país. Pero no habían intentado contactarme. Era como si finalmente hubieran aceptado que el pozo se había secado. Que la mujer que durante años había sido su fuente inagotable de recursos ya no existía. Al principio, los primeros días de silencio fueron difíciles. 45 años de preocupación constante no desaparecen de la noche a la mañana. Me despertaba pensando en llamarla, revisando compulsivamente el teléfono por mensajes, sintiendo una extraña ansiedad por no saber si estaba bien. Pero poco a poco, esa ansiedad se transformó en algo completamente distinto. Libertad. La mujer que ahora tomaba espresso en Italia incluso había aprendido a despertarse cada mañana preguntándose qué la haría feliz ese día, no qué debía hacer para mantener la paz con los demás.
Había descubierto que tenía mis propias opiniones sobre el arte, la comida, la política. Opiniones que había callado durante años porque no quería crear conflictos con Lucy y Richard. En el Museo Uffizi de Florencia, me quedé una hora entera contemplando el nacimiento de Venus de Botticelli, sintiendo una profunda conexión con esa diosa que emergía del mar. Renacida, completa y hermosa. Por primera vez entendí que yo también estaba renaciendo, surgiendo de las aguas turbias de una relación tóxica para descubrir mi propia belleza interior. El tour había terminado la semana anterior, pero decidí extender mi estadía, no porque no quisiera regresar a casa, sino porque por primera vez en mi vida podía tomar decisiones basadas únicamente en mis propios deseos. Tenía el dinero, tenía la salud, tenía la libertad. ¿Por qué no disfrutarla? Mi teléfono vibró con un mensaje de Emily. Beatrice, ¿cómo va tu aventura italiana? Te extrañamos por aquí, pero me alegra tanto saber que estás viviendo tu mejor vida. Le había estado enviando fotos y actualizaciones durante todo el viaje. Se había convertido en algo que nunca pensé que tendría, una amistad genuina basada en el afecto mutuo, no en la obligación familiar. Le respondí con una foto del atardecer que estaba mirando. Emily, querida, cada día aquí me enseña algo nuevo sobre mí misma. Hoy aprendí que me gusta más el vino tinto que el blanco, que puedo caminar 5 kilómetros sin cansarme y que soy más valiente de lo que creía. Regresaré la próxima semana, pero ya estoy planeando el próximo viaje. Era cierto. Tenía folletos de Japón esperándome en el hotel, planes para un crucero por los fiordos noruegos, una lista de destinos que había ido escribiendo durante noches tranquilas en ciudades extranjeras. Por primera vez en mi vida, el futuro me emocionaba en lugar de asustarme. El camarero se acercó para preguntar si quería algo más. En mi italiano básico, que había estado practicando durante el viaje, pedí la cuenta. Había aprendido algunas frases esenciales, y cada vez que lograba comunicarme en otro idioma, sentía una pequeña victoria personal. Beatrice la enfermera se estaba convirtiendo en Beatrice la viajera. Beatrice la aventurera. Beatrice la mujer que vivía para sí misma. Mientras caminaba de regreso a mi hotel por las calles adoquinadas, pensé en la carta que había escrito meses atrás a mi yo del pasado. Era hora de escribir otra carta. Esta vez, a mi yo del futuro. Querida Beatrice del mañana, comencé a redactar mentalmente, espero que siempre recuerdes que mereces amor, respeto y felicidad. Espero que nunca más confundas ser necesitada con ser amada. Espero que sigas eligiendo tu propia paz por encima de la culpa que otros intenten imponerte. Al llegar al hotel, me detuve frente al espejo del vestíbulo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello ligeramente despeinado por la brisa marina, las mejillas sonrosadas por el sol italiano y algo en los ojos que no había visto en años, auténtica satisfacción personal. No era la satisfacción de haber complacido a alguien más, sino la profunda satisfacción de haber elegido su propia felicidad. Subí a mi habitación y me senté en el balcón con vista al mar. Mañana tomaría el tren de regreso a Roma, luego el vuelo a casa y comenzaría el siguiente capítulo de mi vida. Pero ya no tenía miedo del futuro. Había aprendido que cuando vives para ti misma, cuando tomas decisiones desde el amor propio en lugar del miedo al abandono, el futuro se convierte en una aventura emocionante en lugar de una carga pesada. Tomé mi teléfono y escribí un último mensaje a Emily. Hoy no necesito el permiso de nadie para ser feliz. Nos vemos pronto. Era más que una actualización de mi viaje. Era una declaración de independencia emocional, el manifiesto de una mujer que había aprendido a vivir sin pedir disculpas por existir. 6 meses después de mi regreso de Italia, estaba de pie frente al espejo en mi nuevo apartamento, colocándome un collar de perlas que había comprado en una pequeña joyería de Venecia. Era viernes por la noche y tenía una cita. A los 68 años, después de décadas creyendo que el amor romántico ya no era para mí, había conocido a Javier en el club de lectura al que me uní tras el viaje. Javier tenía 70 años, viudo desde hacía 5. Y cuando me miraba, veía a Beatrice la mujer, no a Beatrice la madre disponible ni a Beatrice la fuente de dinero. Nuestras conversaciones giraban en torno a libros, viajes, sueños que aún queríamos cumplir. Era refrescante tener conversaciones en las que nadie necesitara nada de mí excepto mi compañía genuina. Esa noche íbamos a cenar a un restaurante que yo había elegido, no porque fuera el más barato ni el más conveniente para otros, sino simplemente porque tenía ganas de comer mariscos y ver el atardecer desde su terraza frente al mar. Era una libertad pequeña pero significativa, elegir un restaurante solo en función de mis propios gustos. Mi nuevo apartamento era más pequeño que la casa donde había vivido durante años, pero era completamente mío. Cada mueble, cada cuadro, cada planta había sido elegido porque me gustaba, no porque fuera práctico para cuando Lucy viniera de visita.
Las paredes estaban llenas de fotografías de mis viajes, el Coliseo romano, los canales de Venecia, las montañas nevadas de Suiza que había visitado el mes pasado. Emily venía a tomar el té conmigo todos los domingos. Se había convertido en la hija del corazón que nunca supe que necesitaba, una relación basada en el afecto genuino y el respeto mutuo. Me contaba sobre sus estudios de psicología, sus planes de especializarse en terapia familiar, y yo le hablaba de mis aventuras y los libros que estaba leyendo. Era una relación equilibrada donde ambas dábamos y recibíamos por igual. Beatrice, cada vez que te veo, te noto más radiante. Me dijo Emily la semana pasada. Es como si hubieras encontrado una fuente interior de juventud. Tenía razón. No era que me viera físicamente más joven, pero había algo en mi postura, en mi manera de caminar, en la forma en que hablaba, que reflejaba una confianza que nunca antes había tenido. Hace 3 meses recibí una carta de Lucy, una carta física enviada por correo, no un mensaje de texto ni una llamada. En ella se disculpaba por todo lo ocurrido, explicaba que había terminado su relación con Richard después de darse cuenta de cómo la había manipulado y me pedía una oportunidad para reconstruir nuestra relación. La carta sonaba sincera, vulnerable, muy diferente de la mujer arrogante que me había robado y abandonado. Pero esta nueva Beatrice había aprendido a distinguir entre el remordimiento genuino y la manipulación emocional sofisticada. No respondí la carta de inmediato. En cambio, se la mostré a Emily y a mi terapeuta. Sí, había empezado terapia para procesar 40 años de codependencia, y ambos me ayudaron a analizar no solo las palabras, sino las intenciones detrás de ellas. Después de mucha reflexión, respondí con una carta breve pero clara. Lucy, aprecio tu disculpa y me alegra saber que has dejado una relación tóxica. Sin embargo, necesito más tiempo para sanar antes de considerar reconstruir nuestra relación. Si tu arrepentimiento es genuino, entenderás que el perdón es un proceso que no puede apresurarse. Te deseo lo mejor en tu nueva vida. No supe nada más de ella desde entonces, y eso me dio paz. Si realmente había cambiado, respetaría mis límites y mi necesidad de tiempo. Si no había cambiado, eventualmente volvería a presionarme, y eso me daría la confirmación que necesitaba sobre sus verdaderas intenciones. Sonó el timbre y sentí una emoción genuina, no la ansiedad que solía acompañar las visitas en mi vida anterior. Era Javier, puntual como siempre, con una sonrisa que me recordaba porque había decidido darle una oportunidad al amor en esta etapa de mi vida. No porque necesitara a un hombre para sentirme completa, sino porque había aprendido que cuando amas desde un lugar de plenitud personal, el amor es un regalo, no una necesidad desesperada. Beatrice, estás preciosa, dijo ofreciéndome su brazo. Llevaba una camisa blanca que resaltaba su bronceado de golf y esos ojos grises que siempre me miraban con una mezcla de admiración y ternura genuina. Gracias, Javier. Tú también te ves muy guapo. Mientras caminábamos hacia su coche, pensé en lo diferentes que eran esas mariposas en mi estómago comparadas con la ansiedad constante que había sentido durante años. Esas mariposas eran de emoción, de anticipación por una velada agradable con alguien que valoraba mi compañía. No eran mariposas de miedo a ser abandonada o rechazada. En el restaurante, mientras compartíamos una botella de vino blanco y hablábamos sobre el libro que ambos habíamos terminado esa semana, me di cuenta de que esta era la vida que siempre había merecido. Una vida donde mis opiniones importaban, donde mis gustos eran respetados, donde no tenía que andar con cuidado para mantener la paz. Beatrice, hay algo que he querido decirte, dijo Javier mientras el sol se ponía frente a nosotros, pintando el cielo con colores que me recordaron mis atardeceres en Italia. Estos meses contigo han sido los más felices que he tenido en años. No porque me completes, los dos estamos completos por nuestra cuenta, sino porque elegimos compartir nuestras vidas completas. Sus palabras fueron directo a mi corazón. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Que me amaban por quien era, no por lo que podía dar. Javier, siento lo mismo contigo. He aprendido que el amor verdadero no duele. No exige. No agora. Nutra. Respeta. Celebra. Mientras regresábamos a casa esa noche, con la mano de Javier entre la mía y las estrellas brillando sobre nosotros, reflexioné sobre el camino que me había llevado a este momento. La traición de Lucy había sido el regalo más doloroso y más valioso de mi vida. Me había obligado a despertar de una pesadilla de codependencia que había confundido con amor durante décadas. Ahora, a los 68 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas: no necesitas el permiso de nadie para vivir tu propia vida.